Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Si alguien le preguntara a Laura qué es lo que quiere más que nada en la vida, ella respondería con confianza que desea paz y tranquilidad. Laura tenía 17 años y su vida parecía estar hecha de interminables días grises y sin alegría. Todo comenzó después de que su madre falleció y Gabriela, la madre de Nick, se mudó a su casa con su hijo. La madre de Laura había fallecido después de una larga enfermedad y 2 años antes había perdido a su padre. La joven llevaba un tiempo viviendo sola en la casa abandonada, hasta que una mañana de verano su tía y primo aparecieron en la puerta de su casa. Después de dejarle claro a Laura que no se iban a ir, Gabriela y su hijo empezaron a poner sus propias reglas en la casa. Lo primero que hicieron fue vender lo que quedaba de las pertenencias de los padres de Laura. Laura trató de detenerla y le mostró el testamento dejado por su madre que decía que todos los bienes pertenecían a su hija. Pero Gabriela inmediatamente se lo arrebató de las manos y lo rompió en pedacitos. «Aquí está tu testamento. Mantén la boca cerrada o te echaré como a un perro», murmuró el primo de Laura, Nick, flaco y alto. Laura, mirando a sus parientes con una mirada de odio y dolor, huye de la casa y se adentra en el bosque hasta la caseta de vigilancia de su padre. Se sube a la colchoneta y llora durante mucho tiempo, maldiciendo su destino. Todos sus compañeros se preparaban para la graduación y esperaban una nueva vida, pero Laura no tenía dinero para esa vida feliz. Los fondos dejados por su madre no fueron suficientes para mudarse a la ciudad e ir a la universidad, y Laura estaba condenada a vivir en este pueblo boscoso bajo un mismo techo con su tía y su constantemente borracho hijo. Ella no podía confiar en la ayuda de nadie y no tenía otros parientes excepto su tía. Sus vecinos y conocidos no pudieron hacer mucho por ella. Solo había una salida: esperar que las cosas cambiaran y creer que todo estaría bien. Pero pasó el tiempo y todavía no había cambios en la vida de Laura. Pasaron 2 años y ella todavía vivía lado a lado con Gabriela y sufría sus numerosos reproches. Su tía le asignó todas las tareas del hogar que tenía que cumplir desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Laura se pasaba el día limpiando, cocinando, planchando y haciendo la compra para todos. Tras una nueva discusión con su tía, la joven se marchó de la cabaña del bosque, donde solía pasar tiempo a solas. Laura se sentó en el banco y echó la cabeza hacia atrás, mientras una nube cruzaba lentamente el cielo y una ligera brisa la seguía desde lejos. Laura tenía muchas ganas de volar con ellas por el cielo. Mientras soñaba, se quedó dormida y de repente la despertó un fuerte grito. Estaba muy asustada porque no había nadie alrededor y por tanto no sabía de dónde venía ese ruido. El grito era una especie de aullido penoso que llegaba desde la oscuridad y que en la penumbra tenía un sonido especialmente inquietante y lúgubre. Laura se levantó asustada y escuchó la lúgubre llamada de esa bestia desconocida que se escondía en el bosque. Por fin cesó el grito, pero pronto se oyó un fuerte crujido de unos arbustos a lo lejos que se asomaban con precaución por la esquina. Laura se sorprendió al ver a un pequeño osito caminando hacia las cabañas. Era divertido. Dejó de brincar y siguió girando su cabeza, escuchando y olfateando todo a su alrededor. Cuando llegó al tanque de agua de lluvia, el cachorro de oso bebió lo suficiente, luego se sentó y miró a la chica que había venido a él. «¿Así que fuiste tú quien rugió?», le preguntó al cachorro de oso. «¿Te has lastimado, osito?». El osito se limpió la cara con la pata y estornudó. Luego se arrastró hacia Laura y le metió la nariz en la pierna. La joven corrió rápidamente a la puerta de entrada de la casita
y trajo el azúcar que había dejado uno de los cazadores y entregó algunas piezas a su invitado peludo. Instantáneamente el oso lamió el árbol y rugió de nuevo, mucho más alegre esta vez. «¿Dónde está tu madre, bebé?», preguntó Laura, mirando aterradamente a su alrededor en busca del oso. «¿Estás solo?». El cachorro de oso bostezó y saltó al banco y después se metió debajo de él. Pronto, la chica lo escuchó olfatear y el osesno se durmió. Tras permanecer sentada un rato más, cogió otro poco de azúcar del establo, lo colocó junto al osesno y regresó a casa. El encuentro con el pequeño huésped del bosque, la vida solitaria y las discusiones con su tía le estaban agotando. El osesno resultó ser una osa que Laura luego llamó Maggie. Al final del verano, Maggie había crecido un poco, pero todavía vivía cerca de la caseta de Laura, que solía ir allí para hacerle la comida. En aquel momento, la tía Gabriela ya no era tan estricta con ella, ya que, a principios de agosto, tuvo un infarto y ahora trataba de evitar todo tipo de peleas para no perturbar su corazón enfermo. La vida de Laura mejoraba poco a poco y creía que la razón era la ayuda que le había prestado al oso Maggie. Estaba convencida de que el anillo de la bondad había vuelto y cada vez que miraba a la osa, ésta parecía darle las gracias. Maggie, la osa, estaba realmente agradecida a su salvadora. Cada vez que Laura se asomaba a la cabaña, salía del bosque, se acercaba a ella y se tumbaba a sus pies, cerrando los ojos felizmente. Después de una rica comida que Laura había preparado para ella, Maggie se sentaba a su lado y lamía sus manos con su lengua suave y tersa. Agradeciendo así a la joven, luego el oso se levantaba y se alejaba solo para regresar más tarde. Pero un día, cuando Laura fue a ver a Maggie, por alguna razón no apareció por allí. La muchacha miró ansiosa hacia el arbusto y gritó el nombre de la osa, pero Maggie no aparecía. Cuando miró a su alrededor y no la encontró, se preocupó seriamente. De repente recordó al cazador que había visto en la tienda el día anterior y pensó que Maggie estaba en peligro. Laura corrió a la cabaña, se puso el impermeable sobre los hombros y fue a buscar a su amiga al bosque. Si te está gustando el video, no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal. Tras explorar infructuosamente el bosque que rodeaba la cabaña, Laura estaba a punto de dar media vuelta, cuando de repente oyó un disparo y un rugido ahogado que le seguía. Corriendo hacia el origen de estos sonidos, la joven se abrió paso entre los espesos arbustos de enebro. Rodó por una suave pendiente, casi rompiéndose un brazo, y se encontró en la orilla de un pequeño lago. Al girar la cabeza, Laura vio la extraña y fascinante imagen de un joven de pie junto al agua, con los brazos extendidos y paralizados, mientras Maggie agachaba la cabeza contra él. Cuando el joven no pudo aguantar más, empujó amenazadoramente a la osa y agitó las patas delanteras. ¿Quién sabe cómo habría terminado todo si Laura no hubiera intervenido en ese momento en el enfrentamiento entre el hombre y el oso? «Maggie, cálmate», gritó corriendo cuesta abajo hacia el agua. «Debes dejar al hombre en paz». El oso inmediatamente bajó su enorme cabeza y miró a Laura. Luego se volvió hacia el hombre y gruñó amenazadoramente, caminando lentamente por la orilla del agua. Cuando el oso desapareció detrás de los árboles, Laura se acercó al extraño asustado y lo miró a la cara blanca de miedo. El joven cerró los ojos por un largo tiempo y luego dejó caer su mochila de los hombros y le hizo un gesto a Laura para que sacara agua de ella. Después de beber, se atrajo a sí mismo al suelo y murmuró gracias. El extraño joven se llamaba Norman y había llegado el día anterior de la ciudad con sus amigos cazadores, pero por inexperiencia se separó de ellos en el bosque y se perdió encontrándose con una osa. Norman disparó presuntuosamente, pero falló, lo que enfadó mucho a Maggie. Lo obligó a volver hacia el lago y nadie sabía cómo habría acabado todo si no hubiera llegado Laura.
La chica le ofreció pasar la noche en la cabaña de su padre y Norman aceptó y siguió a Laura hasta la casita. Cuando finalmente llegaron al lugar, era de noche, y después de enseñarle el lugar donde podía dormir para la noche a Norman, Laura estaba a punto de irse, pero él la agarró del brazo y la retuvo. «Quédate», susurró envolviéndose en una manta. «Ya es tarde en la noche. ¿A dónde irás?» Laura se quedó calentándose y relajándose. Norman le contó un poco sobre sí mismo y le contó que él era un hombre de negocios y que era dueño de 2 ferreterías. Lauren miró al chico de cerca y se rió. «No pareces un hombre de negocios», le dijo a Norman, que se quedó avergonzado e incluso ofendido, y se volvió hacia la pared y permaneció en silencio durante mucho tiempo. «Bueno, no me creas», entonces dijo en voz baja. Luego, soltando abruptamente la manta, se levantó sobre los codos y miró fijamente a Laura. «¿Quieres que te lo demuestre?», preguntó. «¿Cómo?», le preguntó Laura. «Ven a la ciudad y te enseño mis tiendas y también te doy un regalo. Cualquier artículo es absolutamente gratis y la entrega corre por mi cuenta». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su camisa y se la entregó a Laura. La chica la apretó en su puño y se puso de pie. «Creo que debería ir», dijo, mientras se abotonaba la chaqueta. «La tía se va a preocupar y tú tienes que dormir. Buenas noches». Norman agarró su mano de nuevo, la trajo hacia él y de repente la besó en los labios. Laura quería bofetearlo, pero por alguna razón no pudo, y esperando que el beso terminara, salió de la casita en la oscuridad de la noche. Caminó hacia su casa como si estuviera en un sueño intenso, corriendo de árbol en árbol como una silueta. Aún le ardían los labios de aquel beso improvisado y, además, quería un beso más. Este extraño deseo asustó a Laura, pero no pudo quitárselo de encima. Al llegar a casa, la chica se deslizó en silencio en su habitación y rápidamente se quitó la ropa y se metió en la cama. Durante mucho tiempo se quedó allí pensando en Norman y su extraño encuentro que involucró a un oso, y finalmente cayó dormida. Después de que los amigos cazadores encontraran a Norman, este permaneció en la cabaña durante varios días, y todo el tiempo Laura permaneció a su lado. Un extraño sentimiento, hasta entonces desconocido, la atrajo hacia él, y cuando se enteró de que Norman volvía a casa, se puso insoportablemente triste. En el momento en que salió a saludarle, no pudo contener las lágrimas, y Norman, al darse cuenta, la abrazó con fuerza y la estrechó contra sí. «Puedes venir a mi casa cuando quieras», le dijo acariciándole el pelo. «¿Te acuerdas de los regalos?». Laura sintió, y con un beso avergonzado en la mejilla de Norman, se alejó rápidamente. Tras recorrer una distancia significativa, Laura recordó que se había olvidado de pedirle a Norman su dirección. Decidió dar media vuelta, pero en ese momento Norman ya estaba lejos. Al recordar su tarjeta de visita, Laura buscó en sus bolsillos y vio con asombro que ya no la tenía, y que lo más probable era que se hubiera caído al suelo. Intentó recordar dónde la había perdido, pero fue en vano. Llorando de desesperación y decidida a no volver a ver a Norman, la chica regresó a casa maldiciéndose por haber sido imprudente. Pasó toda la semana enloquecida pensando en Norman, y finalmente decidió ir a la ciudad y reunirse allí con él. Tomó todo el dinero que le quedaba y empezó a hacer las maletas. Cuando estaba a punto de marcharse, ocurrió algo increíble. Un coche se paró delante de su casa y Norman se bajó. «Hola, he estado pensando en ti todo el tiempo», le confesó el joven. «He estado pensando en ti también», susurró Laura de vuelta. «Estoy tan feliz de que estés aquí». Laura acercó su cuerpo al de Norman y se sintió temblar cuando él sacó algo del bolsillo y sonrió. «Esto es para ti», dijo entregándole a Laura un anillo de oro. «Quiero que seas mi esposa». Laura aceptó su regalo, reflexionando en un momento sobre lo que debía hacer. Norman, al ver su entusiasmo, le colocó el anillo en el dedo y sonrió. «Estoy de acuerdo», respondió la chica sin dar crédito a lo que veían y oían sus ojos. Gabriela salió de la casa cuando vio a los jóvenes abrazados e inmediatamente entendió todo. «Bien, te deseo felicidad», dijo en voz temblorosa.
Lauren y Norman se volvieron hacia ella, asintieron y respondieron juntos gracias. Un año después de que Laura y Norman se casaran, su familia tuvo a su esperado primogénito. Lo llamaron Patrick, y Norman se llevó a su mujer a un nuevo chalet de 2 plantas cerca de un gran lago. Cada mañana al despertarse y con su hijo en brazos, Laura salía a dar de comer a los cisnes y a los patos. Era el destino más hermoso que la vida podía reservarle. La joven seguía sin creerse el cuento de hadas que la rodeaba y temía que pudiera desaparecer como un espejismo en el desierto. Cuando se daba cuenta de que todo era real, cerraba los ojos felizmente. Pero resultó que Laura tenía miedo por una razón, y el final del cuento de hadas estaba a punto de llegar. Un día nublado, después de desayunar, se fue de compras y decidió llevarse a su hijo, aunque normalmente siempre iba sola. Dejando a Patrick calentito en el cochecito, caminó lentamente por la calle, observando a su hijo sonreír desde abajo de la capucha de su chaqueta. En el paso de cebra, Laura esperó que el semáforo cambiara de rojo a verde, mirando divertida a su hijo. De repente, sin darse cuenta de que el semáforo había vuelto a ponerse en rojo, volvió en sí, empujó el cochecito y cruzó corriendo la calle aún vacía. En el otro lado de la calle, de repente, como si de la nada, apareció un coche en la carretera que se precipitaba directamente hacia Laura, y ella se quedó congelada en el lugar. Lo vio acercarse sin prestar atención a los gritos de los transeúntes reunidos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Laura no podía gritar, ni mover un brazo o una pierna. Solo podía ver cómo el coche avanzaba inexorablemente hacia ella y su hijo. «¿Por qué estás ahí parada? ¿Estás loca?», gritó un hombre que corría hacia ella. «Vete rápido», volviendo en sí por su grito. Laura empujó el cochecito con sus últimas fuerzas. En el momento en que el cochecito con el bebé estaba en manos del extraño, el auto chocó contra Laura y la arrojó muy atrás. Una vez en el suelo, la joven sintió un dolor insoportable por todo su cuerpo y gritó tratando de levantarse. Laura se arrastró un poco a un lado y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba en una sala de hospital. Trató de levantarse, pero de repente se cayó de la cama y gritó de dolor. Al golpearse la espalda, empezó a retorcerse en el frío suelo. Golpeándolo con las manos, al oír el ruido, llegaron unas enfermeras, pusieron a Laura en la cama y llamaron al médico. «¿Qué haces?», le dijo el médico que entró en la sala a Laura. «No deberías moverte en absoluto. ¿Sabes lo que te pasó?». Laura arrugó la frente tratando de recordar todo, pero lo único que le vino a la mente fue empujar el cochecito a una persona desconocida. «¿El hombre y mi bebé están bien?», preguntó mirando al doctor debajo de sus pesados párpados. «¿Está bien? Por favor, dígame que está bien». «Oh, no te preocupes, tu hijo está bien», dijo el doctor en voz baja. «Él está con su abuela ahora, así que no hay nada de qué preocuparse más que tú». El médico se entretuvo un momento hojeando unos papeles y rápidamente miró a Laura. «En general, la situación es extremadamente complicada», empezó con voz tranquila y triste. «Cuando te trajeron aquí, estabas en el otro mundo. En términos científicos, sobreviviste a una muerte clínica. Afortunadamente conseguimos sacarte de allí, pero hubo que volver a montar tu columna pieza a pieza, como si fuera un juego de construcción». Laura se agarró al brazo del médico y clavó sus ojos en un rostro serio. «¿Podré andar o no?», interrumpió el médico con impaciencia. «¿Podré estar de pie?». El médico se limpió la cara con la gasa y cerró los ojos. «En teoría sí», confirmó tras una pausa, «pero es muy difícil decir cuándo ocurrirá. No soy adivino. En primer lugar, es necesario un tratamiento de rehabilitación, masajes, ejercicios y mucho más, pero mientras tanto tendrás que aceptarlo y luchar muy duro y por mucho tiempo. Aquí tienes tu vehículo para los próximos años». Señaló con la cabeza la silla de ruedas que estaba junto a la puerta y se alejó rápidamente. Cuando la puerta se cerró tras él, Laura se cubrió la cara con la sábana y se echó a llorar.
No hace tanto tiempo nunca se habría imaginado estar en una situación así, y ahora ni siquiera podía levantarse e ir a la ventana a tomar el aire. Lo único que le impedía desesperarse por completo era pensar que su hijo estaba bien. Así empezaron los días difíciles e insoportables de su nueva y desolada vida. Tras pasar casi 2 meses en el hospital, regresó a casa donde su suegra Sofía empezó a cuidarla. Era una mujer bajita y encorvada que aparentaba algo más de sus 60 años. La muerte de su marido había dejado una marca de tristeza y dolor en su rostro. Sofía nunca miraba a Laura a los ojos y rara vez le dirigía la palabra, prefiriendo hacer todo en silencio. Sentía que su presencia en la casa deprimía a su suegra y Laura pidió que contrataran a una enfermera para ella. Pero Norman se negó rotundamente y no le hizo caso. «Mamá te cuidará ella misma. Le gustas, simplemente no lo demuestra», le dijo. Pero Laura no se sentía así. Su suegra se ponía más triste cada día y trataba de hacer todo por su nuera en silla de ruedas lo más rápido posible para alejarse también lo más rápido posible. A veces acostada en su cama, Laura escuchaba a su suegra discutir sobre ella con su hijo y en estos argumentos le cortaban las orejas como cuchillas afiladas. Sofía instó a Norman a divorciarse de Laura para alejar a su hijo de ella y olvidar todo lo ocurrido. Él dijo que pensaría qué hacer. Aunque no necesitaba una esposa en silla de ruedas, su conciencia no le permitía alejar de casa a una mujer enferma. La joven mujer lloró en su habitación al darse cuenta de que su esposo no la necesitaba en su estado actual, pero tuvo que soportar toda la humillación por el bien de su amado hijo. Un día, Laura escuchó una extraña conversación entre Sofía y alguien más mientras estaba parada afuera de la puerta. Luchó por acercarse en su silla de ruedas y escuchó cómo Sofía hablaba sobre conseguir pastillas para dormir y pagar bien por ellas. A pesar de que Sofía sonrió al colgar el teléfono, Laura se sintió ansiosa y preocupada por lo que estaba tramando. Trató de resolver el acertijo en su mente sin poder dormir en toda la noche. Al día siguiente, todo quedó claro cuando Norman se fue a trabajar y Sofía entró en la habitación de Laura. Laura fue atendida por su suegra, que se mostró insólitamente alegre y amable. La ayudó a subir en la silla de ruedas y le preguntó si le apetecía un té. También sugirió que la tarta de manzana que había preparado estaba muy buena, ya que la cocina desprendía un delicioso olor a horno. Laura sintió y sonrió, pero no comentó nada. Una vez en la cocina, Sofía empezó a servir el té largo y tendido, como si quisiera distraer su atención de algo importante. Cuando la taza de té estaba frente a Laura, la mujer la miró con los ojos entrecerrados y tomó el pastel caliente con el tenedor. En ese momento su suegra preguntó con cautela por qué no estaba bebiendo el té delicioso que un amigo había comprado en India. Laura comprendió y entrecerró los ojos, respondiendo que no tenía ninguna duda sobre su increíble gusto, pero que era demasiado caliente para ella. Le sugirió dejarlo enfriar un poco. La cara de Sofía cambió y quería decir algo, pero en ese momento sonó el teléfono y se levantó para contestar. Laura intercambió las tazas y al final sirvió su té a la suegra. Mientras esperaba conteniendo la respiración a que se llevase las tazas a los labios, no sospechaba nada de lo que había hecho Sofía. Sin embargo, cuando tomó un sorbo de té, hizo una mueca nada más apoyar la taza en el platillo. Se apretó la garganta y sacó los ojos de sus órbitas. Laura estaba realmente asustada y se acercó a su suegra gritando: «¿Por qué intentaste envenenarme? ¿Qué te he hecho?». Trató de evitar que su suegra se desmayara mientras esperaba una respuesta. El rostro de Sofía se puso rojo como un tomate y la miró con temor, sin darle ninguna explicación. Laura decidió llamar a una ambulancia y una vez que llegaron los paramédicos, les contó todo lo que había sucedido. También les explicó que había empacado sus cosas, tomado a su hijo dormido de la cuna y dejado una nota breve para Norman, diciéndole que no había nada más que la mantuviera en esa casa.
Con cuidado, bajó por la rampa en su silla de ruedas y fue a la estación de tren para volver a su ciudad natal. Una vez allí, Laura contó su historia a su tía Gabriela, que se quedó atónita por lo sucedido y al escucharla abrazó al hijo de Laura mientras empezaban a cantarle una nana. Aunque la casa de sus padres estaba en malas condiciones, Laura se sintió muy tranquila y se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo deseando de estar ahí. Cuando el niño se durmió, le dijo a Laura: «Pensé que estabas tan enojada conmigo que no querías verme más». Laura negó con la cabeza y de repente recordó a su primo. «¿Dónde está Nick?», preguntó mirando ansiosamente. Le contestó en tono triste: «Ha fallecido», dijo en voz baja. «Han pasado 40 días, pilló una neumonía y no sobrevivió. Eso es todo». La tía siguió cantando una canción de cuna que sonaba más bien como un llanto silencioso. Laura se echó el chal de otoño sobre los hombros y abrazó suavemente a Gabriela, apretando su mejilla con ella. «No somos afortunados», le dijo a su tía Gabriela, bajando la mirada hacia el pequeño Patrick. «Tal vez sea afortunado. ¿Crees que tendrás felicidad en su vida?». Laura no supo qué responder y se limitó a sentir en silencio. Ella también quería que su hijo fuera mucho más feliz que ella y decidió que haría todo lo posible para que así fuera. Después de pasar el otoño y el invierno, la primavera regresó de nuevo a su país y para entonces Laura se había recuperado un poco de su terrible experiencia. Y lo que es más importante, había aprendido a ponerse de pie de nuevo, con muletas. A veces iba a la vieja caseta de vigilancia de su padre y se sentaba en el porche a esperar a su vieja amiga Maggie, la osa, que sin embargo por alguna razón no llegaba. Cuando Laura se iba, solía dejarle unos terrones de azúcar. Alrededor de la entrada, la mujer se congeló al ver que un joven desconocido estaba lavándose la cabeza en un cuenco en el césped. «Me asustaste», dijo en voz alta, volviéndose hacia el extraño. «¿Qué haces aquí?». El extraño se enjuagó la cabeza con agua limpia y dejó caer el cucharón en el lavabo. Miró a Laura con una sonrisa y preguntó: «En realidad lo siento, nunca esperé que alguien apareciera aquí». El hombre se secó con una toalla y se secó la chaqueta sobre los hombros antes de dirigirse hacia Laura. «Me llamo Kevin», se presentó extendiendo su mano hacia ella. «¿Y tú, cómo te llamas?», preguntó. Laura se presenta y Kevin la mira con atención y le pregunta por qué lleva muletas, y ella le contó lo que había pasado. El chico la escuchó con mucha atención y luego caminó en círculos estirando sus largos dedos sobre sus manos. «¿Te importaría si miro tu espalda?», preguntó frotándose la cara sin afeitar. «Tal vez pueda ayudarte de alguna manera, quién sabe». Laura no sabía si sentirse sorprendida o enfadada, pero finalmente se quitó el abrigo a regañadientes y luego se subió ligeramente la camisa para mostrarle su espalda. Kevin no parecía en absoluto incómodo y empezó a examinarla de cerca. «Tu columna no debe ser como una tabla recta», comentó moviendo los dedos de vértebra en vértebra, «pero la arreglaremos enseguida». Presionando suavemente cada vértebra, le pasó los dedos por la espalda, desde el cuello hasta la base. Laura gritó de dolor y se oyó las muletas que golpeaban el suelo, pero para entonces Kevin ya había terminado y le había vuelto a poner la camisa. «Intenta inclinarte hacia adelante y hacia atrás», pidió Kevin mientras observaba cuidadosamente los movimientos de la mujer. Sin prisa, Laura se inclinó suavemente hacia adelante y luego hacia atrás, sorprendiéndose al descubrir que las curvas eran inusualmente fáciles. Viendo que sus esfuerzos no habían sido en vano, Kevin sonrió con satisfacción y le preguntó a Laura si podía dar un paso sin muletas. Retrocediendo unos pasos con cuidado, Laura arrojó sus muletas sobre la hierba y movió su pierna derecha hacia adelante. A los pocos pasos se tambaleó y casi se cae, pero Kevin la levantó de inmediato y la condujo a un banco. «Bueno, es demasiado pronto para hablar de caminar sin muletas», dijo mientras se sentaba junto a Laura. «Creo que mejorará en una semana más o menos». Laura lo miró con asombro y se tragó el nudo en la garganta. «¿Quién eres?», preguntó con incredulidad.
¿Cómo sabes todo esto? Kevin respondió tranquilamente. Solo soy un guardabosque normal. He venido aquí desde el pueblo más cercano, respirando al aire fresco del bosque. En cuanto a tu pregunta, mi abuelo era un buen quiropráctico y todo el pueblo solía acudir a él. Él me enseñó algunas cosas. Mi abuelo se fue hace 5 años, pero su conocimiento todavía ayuda a la gente, explicó Kevin mientras miraba a Laura y se sonrojaba vergonzosamente. Así podré caminar y vas andando, y eso que tenías miedo, dijo Kevin con una sonrisa. Entonces Kevin se levantó, se abrochó la chaqueta y miró al arbusto. Bueno, tengo que ir a trabajar, suspiró mientras le tendía la mano a Laura. Ha sido un placer conocerte. Acércate a mi casa si necesitas algo. Te prepararé un té. Laura estrechó la mano de Kevin, asintió y sonrió. Me aseguraré de pasar por ahí, respondió ella. Ya se había dado la vuelta y estaba a punto de irse cuando de repente en algún lugar cercano se oyó un crujido ensordecedor de arbustos y Maggie salió al césped junto con 2 pequeños cachorros. Cuando Maggie vio a Laura y su acompañante, giró su enorme cabeza hacia ella y olfateó el aire ruidosamente. Luego agitó la pata y siguió caminando. «Dios, casi me da un infarto», exclamó Kevin cuando el osesno desapareció de la vista. «Me pregunto por qué no nos hizo daño». Laura miró con nostalgia a Maggie y negó con la cabeza. «Ella y yo somos amigas», dijo volteándose para hablar con Kevin. «Es una larga historia. Te lo contaré mientras tomaremos el té». Kevin sonrió en silencio, se puso la mochila del hombro y se adentró entre los arbustos antes de desaparecer en el bosque. Se giró y saludó a Laura. La mujer le devolvió el saludo y caminó lentamente en dirección contraria hacia su casa. Estaba ansiosa por contarle a la tía Gabriela cómo el extraño guardabosque le había devuelto la capacidad de andar. Pensando en todo esto, Laura caminaba tranquilamente junto a los enormes pinos y abetos, apoyándose apenas en las muletas. No le cabía duda de que pronto ya no las necesitaría. Se terminaba ya su tiempo y era el momento de algo nuevo y maravilloso para ella. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Nos ayudará mucho para seguir contando historias encantadoras. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevos videos.